Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bien. Vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. Después de este mes, de muchas cosas, vamos a intentar tomar el ritmo. Así que, por favor, acompáñenme a Primera de Juan. Vamos a continuar con nuestra lectura, intentando que sea expositiva, de las cartas de Juan. Juan capítulo 4, y vamos a leer del versículo 7, donde nos quedamos, hasta el 21, y también vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 5. Capítulo 4, versículo 7 al 21, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 21, y capítulo 5, versículo del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no nos son gravosos. Amén, amén, a su bendita palabra. Nos encontramos con una porción de las Escrituras que estarán de acuerdo conmigo, justifica el título que se le ha dado a lo largo de la historia al apóstol Juan. ¿Y cómo se ha conocido a lo largo de la historia? ¿Con qué título se le ha conocido o calificativo se le ha conocido al apóstol Juan a lo largo de la historia? Se le conoce como el apóstol del amor. El apóstol Juan, el apóstol del amor. Para nada este título atribuido a Juan tiene que ver con señalar al resto de los apóstoles como apóstoles carentes de amor, ni mucho menos, sino más bien que el apóstol Juan enfatizó el amor por encima de cualquier otra cualidad y atributo, de cualquier otro mandato y exigencia, haciendo de este mismo el elemento indispensable para demostrar y diferenciar quién es verdadero a quién es falso. A tal nivel y grado de profundidad y de importancia que la tiene, el apóstol Juan le otorgó al amor. Y esta porción de las Escrituras así lo demuestra, y creo que se habrán dado cuenta. ¿Saben cuántas veces
aparece la palabra amor en diferentes contextos y menciones en estos 18 versículos? 33. 33 veces se utiliza la palabra amor y sus derivados en 18 versículos. Amados, amor, amar. Todo el rato, ¿no se han dado cuenta que es todo lo mismo? Por tanto, cualquier persona que se acerca a esta porción de las Escrituras no necesita ni siquiera ser creyente, ni, por supuesto, ser docto en teología, para darse cuenta que el énfasis del autor no es otro que el amor. Tú le das a cualquier persona estos versículos y lo primero que dice, esto trata de amor, ¿verdad? Esto tiene que ver con el amor. Porque la intención de aquel que lo escribió, obviamente inspirado por Dios, no es resaltar otra cosa que el amor por encima de todo. Amar y ser amado por Él. Como han podido ver, esta porción de las Escrituras que encontramos entre el final del capítulo 4 y el inicio del 5 es como una amalgama de expresiones repetitivas, continuas y reiteradas acerca del amor en todas direcciones. Ese es el ritmo del texto. El amor en su origen, el amor de Dios hacia los hombres, el amor de los hombres hacia Dios, el amor de los hombres hacia otros hombres, hacia los hermanos. Podemos ver cómo salta de un aspecto a otro en cuanto a lo que el amor se trata, regresa a lo dicho anteriormente, vuelve a reiterar lo mismo y así por 18 versículos mencionando 33 veces el amor. Es por eso que veo más conveniente en vez de pasar verso por verso en esta ocasión, cosa que se podría hacer y encontraríamos su correspondiente riqueza y enseñanza, he visto mejor agrupar ese amor que el apóstol Juan nos enseña en las diferentes correspondientes secciones que el propio apóstol señala y representa por encima del resto. Y estas podrían ser las siguientes: la procedencia del amor, el amor manifestado en Jesucristo y el hombre como beneficiario y responsable del amor que ha recibido de Dios. Estos 3 puntos. En esta tarde pasaremos por las 2 primeras secciones o apartados y dejaremos el último para un próximo sermón, porque si no se haría demasiado denso y demasiado largo. ¿Les parece? Gloria al Señor. La procedencia del amor. Quizá algunos se pregunten ¿por qué es importante conocer la procedencia de un atributo como el amor? ¿Por qué es importante conocer la procedencia del amor? ¿Acaso necesito de ese dato para poder amar? ¿Necesito el conocimiento de la procedencia del amor para poder amar y desarrollarlo? En primer lugar, tenemos que decir que el conocer la procedencia es importante porque la Escritura así lo muestra. No es que haya un mandamiento que te diga conocerás la procedencia del amor. Eso no lo leemos. Pero sí que las Escrituras nos muestran su procedencia. No te lo ordena, pero te lo muestra. Por tanto, si la Escritura te muestra algo, es porque este algo es importante. Por tanto, aunque no tengas un mandato, tienes una información que necesitas conocer porque es importante el conocerla en cuanto y respecto al amor. Y la Escritura te señala y te marca cuál es la procedencia del mismo. Pero en segunda instancia diremos que conocer la procedencia es importante porque si no podemos caer en el error de creer que el amor procede y se origina en el hombre. Si no conozco la procedencia, puedo creer que se origina en mí, que soy yo la procedencia del propio amor que desempeño. Esto sería un completo desastre, no solo porque no es cierto, sino porque lo que es el amor en esencia quedaría supeditado al criterio humano. ¿Me siguen? En otras palabras, en base a la concepción y práctica del amor del individuo, se establecería lo que es el amor según las Escrituras. Y tendríamos, si aquí estamos 40 personas, habrían 40 opiniones o quizás 10 opiniones diferentes respecto a lo que el amor es, porque estaría supeditada a la opinión subjetiva del individuo en particular. Y sería un completo desastre. Porque aunque no lo crean, hay individuos que creen que pegarles palizas a sus hijos es amarles, porque tienen que adquirir disciplina. Tú les preguntas y dicen, sí, lo amo, y el niño ha tenido que ir al hospital.
Un criterio subjetivo de lo que es amar. Una completa barbaridad contraria a la voluntad divina y a lo que realmente es el amor. Porque el amor no procede del hombre. El amor procede de Dios. El amor procede de Dios. Tiene su origen en Él. Podemos leer como en el versículo 7, el primer versículo que nos ocupa hoy, dice lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Así lo afirma la Escritura. El amor es de Dios, no de otro, es de Dios. Obviamente, cuando hablamos de procedencia, tenemos que decir que todo procede de Dios, ya que Él es antes de que nada fuese y Él dio origen a todo lo que hoy existe. Todo procede de Dios, porque todo emana de Él. Por tanto, entendiendo a Dios como el ser eterno y supremo que es, como aquel que dio origen a todo lo que conocemos, entendemos que el amor y su origen procede de aquel que procedieron todas las cosas, y el amor no es una excepción. El amor es de Dios. Es por eso que el apóstol Juan matiza para no dejar lugar al error de que el amor es de Dios, no solo señalando su procedencia, sino a que a la vez le quita cualquier apropiación a cualquier otra entidad o individuo. Si yo digo que el amor es de Dios, quito la posibilidad de que sea de otro. No es que el amor lo muestra o está o... No, el amor solo es de Dios. ¿Entienden? En otras palabras, el amor no surgió por casualidad, por medio de sucesos y experiencias que fueron desarrollándose a lo largo de la historia humana. El amor no procede del corazón del hombre, para nada. No surgió de su alma ni de su intelecto, ni emanó de su buena voluntad, del buen hacer de la persona. El amor es de Dios, y sin necesidad de ir a otros versos que demuestran lo evidente, en esta misma carta, el apóstol Juan, en unos versos más abajo, volvemos a leer lo siguiente, en el versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por tanto, ¿el amor de dónde proviene? De Dios y no del hombre. El ser humano puede sentir, manifestar y compartir el amor solo porque previamente así lo recibió del Padre. Y esto es sencillo de entender porque nadie puede dar aquello que no tiene. Uno, para dar algo, previamente lo ha tenido que obtener. Una vez lo obtengo y lo tengo la capacidad de poder ofrecerlo a otras personas. Y si no lo tengo, soy incapaz de poder darlo. Podré decir, te voy a amar, pero no tendré la capacidad para hacerlo porque antes de darlo tengo que recibirlo. ¿Me siguen? Y es por eso que para aquellos que no han sufrido el milagro de la regeneración, es imposible manifestar dicho amor porque ese amor solo procede de Él. Seguramente, al escuchar esto rápidamente, dirán algunos que esto no es así, ya que el ser humano, aun sin ser cristiano ni profesar ningún tipo de fe, puede amar. Y yo les diré que estoy completamente de acuerdo con esta verdad, pero con esta verdad, con esto como una verdad, pero no como una objeción. Es verdad que el ser humano sin Dios puede amar, pero no puede utilizar eso como la objeción a lo que acabamos de decir de que el amor procede de Dios. En primer lugar, diré que este argumento no desmiente ni la procedencia del amor ni la necesidad de la regeneración para manifestarlo, sino más bien que lo confirma. El incrédulo que dice que el hombre puede amar no desmiente este argumento, lo confirma. ¿Por qué? Todos sabemos por las Escrituras que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Esto básicamente a lo que apunta es a que el ser humano como creación se diferencia del resto de lo creado, ya que tiene la capacidad no solo de razonar y moverse por motivos que van más allá del propio instinto, sino que además de eso le ha sido otorgado el ser partícipe de ciertos atributos comunicables de Dios, entre los cuales se encuentra el amor. Dios no puede compartir un atributo incomunicable como la omnisciencia, pero sí que puede compartir uno comunicable como el amor.
Y aunque estas cualidades recibidas por creación quedaron completamente afectadas por la caída, siguen estando en la naturaleza del ser humano. Dios injertó el amor en el ADN del hombre y a pesar del hombre haber caído y estar caído, tiene en el ADN la semejanza de Dios y por ende tiene la capacidad, dentro incluso de la naturaleza caída, de poder manifestar esos atisbos de amor. Y en base a esto último, la segunda cosa que diré, que aún que esto sea cierto, que el ser humano puede amar, lo hace, como hemos dicho, desde su naturaleza caída. Lo que es lo mismo que decir que ama desde el deseo y la necesidad. No ama desde el mandamiento, ni desde la escritura, ni desde el espíritu compartido de Dios por la regeneración. Ama desde su deseo y necesidad. Esto limita el amor en la mayoría de los casos a la reciprocidad. O sea, yo te amo y tú me amas. En otras palabras, si no he recibido el mismo amor que te doy, lo que te doy en un futuro dejaré de darlo porque no recibo lo mismo. No es recíproco. Te amo, no me amas, dejo de amarte. Y aunque digan que no, esto se aplica incluso en los familiares más cercanos. Porque yo he visto cómo en ocasiones se han separado padres de hijos e hijos de padres. Han dejado de amarse como corresponde. Por tanto, y en conclusión a esta posible objeción, diremos que aunque sí que todos pueden amar, solo aquellos que reciben el amor de Dios mediante el milagro de la regeneración pueden amar como Él nos enseña a hacerlo, porque el amor es de Dios. ¿Estamos aquí? ¿No se me pierden? Regresando a la cuestión en concreto. Ya hemos establecido que según las Escrituras la procedencia del amor es del mismo Dios. Y el versículo 7 así lo expresa de forma literal: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Pero hay algo que el apóstol deja registrado en esta carta, concretamente en el versículo 16, que no solo incide en la idea de la procedencia del amor, sino que profundiza en el concepto a su máxima expresión. Y síganme, no se me pierdan porque esto es increíble. Si el versículo 7 dice que el amor es de Dios, el versículo 16 nos dice que Dios es amor. Amén. La procedencia del amor, el amor es de Dios. Pero Juan profundiza más y dice: Dios es amor. Por toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de la manifestación del amor de Dios para con los hombres en toda la creación, ¿verdad? Nos encontramos en las Escrituras centenares de ocasiones en las cuales se manifiesta explícitamente el amor de Dios. Inclusive el texto más famoso de la Biblia, Juan 3:16, apunta a esa misma dirección: de tal manera amó Dios al mundo. Pero ahora el apóstol Juan va un paso más allá respecto a la procedencia del amor, traspasando la definición del amor por acción a la definición del amor por naturaleza. No sé si me han seguido en esto. Traspasa de la definición del amor por acción, el amor es de Dios, cuantificable en sus obras, a la definición del amor en base a su naturaleza. Dios es amor. En otras palabras, ya no te digo solo cómo Dios ama, además te digo lo que Él es. Él es amor. Obviamente el apóstol Juan no está entrando en absolutismos. Un absolutismo en el contexto que nos ocupa sería cuando se toma un atributo de Dios y se convierte en el centro exclusivo de su identidad, subordinando, distorsionando todos los demás atributos. Para que me entiendan, es decir, que como Dios es amor, por tanto pasa por alto su justicia, perdonando a los pecadores sin haber pagado previamente el precio de su pecado. Estaría, de alguna manera, aplicando un absolutismo al atributo del amor, ya que no ignoraría o tergiversaría otro atributo que es la justicia, por ende de que el amor se pone por encima de todo. No está haciendo esto Juan. Esto básicamente es lo que hacen infinidad de supuestos cristianos por el mundo, pasando por alto la justicia de Dios en base al amor, ¿verdad?
Somos absolutistas en ocasiones a la hora de aplicar el amor de Dios, ya que ignoramos el pecado y decimos, hombre, ¿cómo vamos a decirle esto si se va? ¿Cómo vamos a señalar su pecado? ¿Y si se ofende? ¿Cómo vamos a avergonzarle diciéndole la verdad? ¿Y si se molesta? Tienes poco amor. Un amor absolutista que el apóstol Juan no establece ni para con Dios ni para con los hombres. Pero en un momento el apóstol Juan está intentando enseñar esto, que Dios es solo en amor en esencia y nada más. Lo que el apóstol Juan está enseñando con esta afirmación es que el amor de Dios es el atributo, escucha bien, que permea y mueve y gestiona el resto de sus atributos y el resto de sus acciones. No sé si me están siguiendo, porque veo caras un poco perdidas. Y esto creo que es bastante sencillo, aunque hayan palabras y conceptos más técnicos. En otras palabras, Dios es amorosamente justo. ¿Lo han entendido ahora? Y por cuanto ama, imparte justicia. ¿Por qué ama? Leemos un texto en Romanos que lo define a la perfección. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor. Escuchen, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos ver en un solo versículo cómo mediante el amor que Dios manifiesta su justicia, su misericordia y gracia, no pasando por alto el pecado del hombre, sino haciendo que el Hijo pague el pecado, satisfaciendo la justicia de Dios para que Él pueda manifestar su amor. Un amor no como un absoluto, un amor que permea todo lo demás y que no ignora a los demás atributos. ¿Me entienden? Por tanto, aunque el amor no es el único atributo de Dios, es el que forma la base y establece el resto de ellos y es la fuente de todas sus acciones. Dios es amor. Por Él implante justicia, por Él establece su relación con nosotros, por Él establece los cimientos de la obediencia. Por tanto, otra vez diremos que no es el único, pero sinceramente creo que es el que mejor lo define. Si tuviera que utilizar un atributo para definir a Dios, diría, es amor. Él es amor. Ahora bien, hemos dicho que el primer aspecto de que todos estos versículos nos enseñan es el origen, la procedencia del amor. Pero el segundo, ¿cuál era? Este amor manifestado en la persona divina de nuestro Señor Jesucristo. Una vez señalado cuál es el origen y procedencia del amor, hablemos de cuál es su sublime manifestación. Y no se me ocurre un mejor texto que el que ya hemos citado hace un momento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. El amor manifestado en Jesucristo. Una importante aclaración en cuanto al amor manifestado por Jesucristo, que he visto prudente compartir con la congregación. Partamos de la base que ya comprendemos que Dios es uno al mismo tiempo que subsisten tres personas. No se me pierdan aquí, porque si no se harán un lío. Partimos de la base que comprendemos y creemos este hecho. Dios es uno y subsiste en tres personas, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. No son partes de un Dios, no son las partes de un solo ser, es una subsistencia de personas en un solo Dios, semejantes en poder, eternidad y naturaleza. Digo esto, ¿por qué digo esto? Porque cuando hablamos del amor de Dios, que Dios tiene para con el hombre, el cual se manifiesta a través de mandar a su Hijo a morir por nosotros, en ocasiones puede generar en nuestras mentes que Cristo solo es el Hijo fiel que obedece la demanda del Padre. Puedo entender esto y creer que el Hijo es el Hijo fiel que obedece la demanda del Padre. El amor de Dios manifestado en Cristo hace énfasis en Dios Padre, ignorando el amor de Cristo o degradándole a un nivel inferior. Pero esta forma de pensar, estructurada y limitada a la tierra, al pensamiento humano, no se puede atribuir a la naturaleza divina.
Uno de los errores que cometemos a la hora de interpretar las Escrituras es intentar comprenderlas en ocasiones con mentes finitas e intentar comprender o casar estos maravillosos misterios que las Escrituras nos enseñan, que nos son revelados, pero en ocasiones no se pueden cuadrar con aspectos que encontremos su ejemplo en la tierra, en la humanidad, en la ciencia por la cual disponemos hoy aquí con nuestras manos. Lo dice la Biblia, decimos amén. Pero como decíamos, puede haber un desajuste en cuanto a esto, pero no podemos pensar así. Obviamente, los sucesos de la redención y su desarrollo son así, como hemos mencionado. Dios Padre es el que manda, el Hijo obedece y redime, y el Espíritu santifica, convence y transforma. Pero cuando entendemos que a pesar de ser diferentes personas, son diferentes, a pesar de ser diferentes personas con diferentes economías, son en esencia el mismo Dios. Tenemos que entender la manifestación del amor cuando entendemos este principio en clave trinitaria. Si yo sé que son un solo Dios en diferentes subsistencias, una sola esencia que se manifiesta de diferentes formas por las diferentes personas en diferentes economías, tengo que entender el amor de Dios en clave trinitaria, en ese contexto divino. En resumidas cuentas y sin meternos en mucho lío, no hay diferencia en cuanto a naturaleza entre las diferentes personas de la subsistencia del Dios eterno, ¿verdad? No hay diferencia. Por tanto, no existe diferencia entre sus personas en cuanto al amor que manifiestan hacia la humanidad. Si comparten naturaleza, sus personas, no existe diferencia en cuanto a cómo estas personas aman porque comparten naturaleza. No existe algo como que Dios Padre es el que nos ama más porque es el que manda, el Hijo nos ama menos en menor medida porque solo es el que obedece y el Espíritu Santo menos aún porque simplemente es el que ejecuta. Eso no es así. Para nada es así, sino que las diferentes personas, aunque ejercen diferentes roles y economías, en esencia aman con la misma profundidad, anchura e intensidad, ya que todos forman parte de una misma y única naturaleza. De ahí a que entienda perfectamente por qué se establece en ciertos sectores un principio doctrinal que lleva los pactos a la eternidad dentro del mismo seno trinitario. Los entiendo por qué lo dicen. A esto se conoce como pacto intratrinitario o pacto de redención, que no nos vamos a meter ahí, que es un lío. Y aunque las Escrituras no hablan de ningún pacto en la eternidad dentro del seno trinitario explícitamente, no te señalan ese momento en el cual Dios dentro del seno trinitario pacta, sí que nos muestra que la redención se efectúa en la eternidad. Que la redención se efectúa antes de que el mundo fuese, de que todo se gestó antes de que la primera mota de lo que existiera. Lo que establece un principio implícito en lo que leemos, que como en el propio seno de la divinidad se gestó el plan de redención. Lo que hace que nuestra mente estalle, pero que se intente explicar aquello que la Biblia nos revela. Lo que nos hace entender que la voluntad y el amor de Dios brotan de un mismo corazón divino, de una misma naturaleza divina, aunque ésta se manifieste y presente en tres personas diferentes entre sí. En conclusión, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo aman de la misma forma porque todos comparten la misma naturaleza. ¿Lo han entendido esto? Dicho esto, esta breve aclaración súper compleja, pero para que nadie se confunda, diremos lo siguiente con tranquilidad de que hemos dicho esto previo. Dios, desde que el mundo es mundo, ha manifestado su amor continuamente y de diferentes formas hacia su propia creación. En primer lugar, el propio hecho de crear ya es una muestra superlativa de amor en sí misma. Porque ¿qué necesidad tiene un Dios autosuficiente y eterno de crearnos? ¿Acaso yo le hago algo a Dios? El hecho de que dijo sea
El hecho de que Dios dé la orden ya es una manifestación implícita del amor que Dios nos tiene. ¡Te creó Dios! Y no para esclavizarte, sino para amarte. Pero no solo la creación es un gesto de amor en sí mismo, sino la voluntad autoimpuesta de Dios a sostener la creación que Él creó con su propia mano. Él hace que salga el sol y se ponga, Él hace y establece los límites de los mares, es el que ordena la alineación de las galaxias para que todo esté en su lugar, el que alimenta a todos los seres vivos, el que hace que llueva y que produzca la tierra, es el que Él sostiene tanto a justos como injustos, tanto a santos como pecadores. Pero Dios no solo ha manifestado su amor sosteniendo al hombre de forma material, sino que sobre todo su amor se ve más claramente manifestado porque nos sostiene a nivel espiritual. No sostiene mi cuerpo, también sostiene nuestras almas. Dios proveyó al hombre de todos los recursos necesarios para que la desconexión que se originó en el huerto no fuera una desconexión definitiva. Dios estableció sus pactos, sus promesas, dio su ley al pueblo para que se mantuviese santificado y no se perdiera entre las demás naciones. Estableció una serie de recursos como el templo, los sacrificios, los profetas, los sacerdotes, para tener esa relación continua con su pueblo. Dios ama. Pero además de eso, Dios extendió su misericordia y paciencia a límites imposibles de entender. ¿Cuántas veces perdonó? ¿Cuántas veces recogió? ¿Cuántas veces volvió a empezar? ¿Cuántas veces pasó por alto el tiempo de la ignorancia de muchos? ¿Cuántas veces dijo, venga otra vez, vamos a volver a empezar? Pecasteis, os castigo, mando un juez, mando un profeta, os vuelvo a poner en el lugar y otra vez. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces escuchó el clamor de su pueblo? Infinitas. Porque Dios ama. Y lo ha hecho creándonos y sosteniéndonos física y espiritualmente. Pero, aunque todas y cada una de estas manifestaciones de amor son excelsas, sublimes e incomparables y no se pueden comparar con nada que existe en el mundo, en ninguna de ellas pudo manifestar dicho amor de forma directa, personal, pero sobre todo tangible. No lo pudo hacer así. Para que me entiendan y entre muchas comillas que no voy a ponerme ahora a explicar, Dios está limitado por su naturaleza eterna y sublime, pudiendo así solo acercarse a su creación mediante velos, mediante figuras, mediante sombras, mediante cosas, mostrando así solamente ínfimos rasgos de su naturaleza. Por eso es que el versículo 12 nos dice lo siguiente: nadie ha visto jamás a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nadie ha visto jamás a Dios? En primer lugar, porque lo dice la Escritura, 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, mire cómo lo dice, habita en una luz inaccesible que por tu propio medio no puedes alcanzar, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Habita en una luz inaccesible, la cual nadie puede llegar a alcanzar ni ver. Siguiendo por lo que dice Juan capítulo 4, versículo 24, ¿qué dice? ¿Dios qué es? Dios es espíritu. Está fuera del rango de lo tangible. Es espíritu, no se ve. Pero sobre todo por lo que dice Éxodo 33:20. Digo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Si Dios se muestra tal cual es, goodbye. Terminamos. Acabamos. Se acabó. Por tanto, este límite autoimpuesto por Dios de mostrarse tal cual
sin ningún tipo de filtro, impidió que su amor se manifestara de forma personal, pero sobre todo tangible. Lo impidió. Esta autoimposición de Dios impidió que se pudiera manifestar de una forma tan pegada. Por tanto, ¿cuál fue la forma la cual Dios puso remedio a esta limitación autoimpuesta para así poder manifestar su amor de una forma absoluta, personal, pero sobre todo tangible? ¿De qué manera arregló el Señor esta limitación autoimpuesta, esta relación por siglos que cambió en cierto momento del tiempo? Pues no es otra que mandando a su Hijo unigénito para poder amar como nunca amó hasta el momento. Mandando a su Hijo, amó como hasta el momento jamás podría haber amado, de una forma no solo personal, sino tangible, cercana, como nunca antes había hecho. Explicado desde la economía de la subsistencia de la deidad, vemos al Padre amando mediante el Hijo que manda en su nombre. Dios manda, el Hijo llega, el Padre ama mediante el Hijo. Pero explicado desde la naturaleza divina, no es otra cosa que Dios revestido de humanidad para amar de forma directa y tangible a los hombres. Explicado de la economía de las personas, de la subsistencia, Dios Padre manda, el Hijo ama, pero no es otra cosa que Dios mismo queriendo amar de forma personal. Es por eso que leemos en las Escrituras tantos versos como los que siguen. Fíjense, Isaías 35:4, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Ezequiel 34:11, porque así ha dicho el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Juan 1:18, a Dios nadie le ha visto jamás, pero ahora que dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso así nos lo expresa el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Jesucristo manifestó el amor del Dios invisible de la forma más absoluta y total que pudiera hacerse. Jamás Dios amó al hombre de esta manera demostrativa. Verlo a Él fue ver al mismo Padre, ¿verdad? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Escucharlo a Él fue lo mismo que escuchar la voz del Padre, porque no son las palabras que yo digo, sino las palabras que recibí de mi Padre. No solo fue el Mesías prometido que tocaba a los leprosos, fue Dios mismo que lo hacía. Cuando Cristo tocaba a un leproso, era Dios tocando a un leproso. No solo era Jesucristo de Nazaret el que lloró delante de la tumba de Lázaro, a Dios le cayeron lágrimas de los ojos. No solo fue el carpintero que tuvo misericordia de todos, sino que fue Dios que tuvo misericordia. Por tanto, el amor que Él manifestó fue el amor que el Dios Padre quiso manifestar. Así pues, mis hermanos, no existe otro lugar donde podamos ver, entender, experimentar, sentir el amor de Dios de una manera más plena y completa que en la persona divina del Hijo de Dios. El amor manifestado en la persona de Jesucristo. El Verbo se hizo carne, el Verbo se hizo amor. Es por eso que de la misma manera que Juan expresa en dos diferentes niveles de profundidad el amor de Dios, el amor es de Dios y Dios es amor, es exactamente la misma forma en la cual el amor mediante Jesucristo se manifiesta, la misma.
porque no ha existido por una parte ni existirá un amor tan benevolente, misericordioso y desinteresado como el manifestado por nuestro Señor Jesucristo. ¿O alguien tiene objeción? No hay amor como el de Cristo. Trató, cuidó, aconsejó, sanó, escuchó, atendió, perdonó. Amó a tal grado que dio su vida en una cruz por alguien que ni siquiera vieron sus ojos terrenales. Por aquellos que le injuriaban y le llevaron a la cruz. Por tanto, sin lugar a dudas, el amor es de Cristo. Pero es que no queda ahí el amor, sino que tenemos necesariamente que ir más allá. La persona divina del Hijo de Dios no solo enseñó la palabra, ¿es verdad? Él es la palabra, no solo predicó un mensaje, Él fue el mensaje, no solo imparte santidad y salvación, Él es la santidad y la salvación. Por tanto, tenemos que decir que no solo fue Cristo, no solo el amor es de Cristo, sino que Cristo es amor. Él es el amor encarnado. Porque el amor no solo procedió de Él, Él era en esencia amor. No necesitas que Cristo haga algo para que te muestre cuánto ama. Su propia persona manifiesta el amor. Porque el hecho de que la persona divina del Hijo de Dios viniera a la existencia es la mayor manifestación de amor, aunque no hubiera hecho nada más que existe. Porque el Verbo se revistió de humanidad, se despojó de sí mismo, haciéndose hombre y muriendo en una cruz. La procedencia del amor está en el seno de la deidad. Dios es amor y no lo manifestó de mejor manera que en la persona divina del Hijo de Dios. Inclina tu cabeza, vamos a orar.